Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y estaré con ustedes esta sesión y la del día de mañana para dar propiamente una introducción a las teorías del conocimiento y lo que es la epistemología general y metateórica. Vamos a hablar sobre el origen del conocimiento. Pero antes que nada, habrá que decir tal vez, ¿qué significa epistemología? ¿De dónde viene la palabra epistemología? ¿Y qué es lo que vamos a ver en este diplomado? Bueno, la palabra episteme se refiere, por lo menos en el sentido que los griegos le dieron a esta palabra, a un conocimiento científico. Hablar de epistemología es hablar de un conocimiento que tiene una calidad de verdad. No entran en la epistemología ni las opiniones, ni las ideologías, ni las emociones, ni juicios de valor. Lo que importa en la epistemología es el conocimiento verdadero, es decir, lo que verdaderamente sabemos con certeza de algo. Una opinión puede ser valiosa si queremos saber la percepción y la perspectiva de alguien, pero una opinión no deja de ser subjetiva. Y cuando hablamos sobre la verdad, estamos hablando sobre cómo conocemos lo que hay de alguna forma objetivo en el mundo. Por ejemplo, esto aterrizado en materia jurisdiccional equivaldría a detectar la mecánica de hechos de un asunto en la realidad. Cuando yo estoy haciendo un análisis de valoración de pruebas, por ejemplo, en materia judicial, las partes pueden tener una narrativa, pueden decir que los hechos ocurrieron de tal o cual manera, puedo decir que hubo una cierta conducta por parte de ciertos individuos, pero para poder cotejar esas narrativas, y sobre todo en materia jurisdiccional, es necesario definir y establecer cómo ocurrieron la mecánica de hechos de manera objetiva. Es decir, en la epistemología buscamos un conocimiento objetivo, no solamente de orden subjetivo. Fíjense que esta es la diferencia. La opinión subjetiva la hace un sujeto. La opinión objetiva se hace sobre objetos. Y cuando hablamos de mecánica de hechos, hablamos de una mecánica objetiva, de las cosas como ocurrieron en sí mismas. Las narrativas y las percepciones son subjetivas. No necesariamente lo que alguien dice que vio es exactamente como lo vio. Más bien podríamos decir que podemos creer que la gente cree lo que dice, pero hay que ver si efectivamente lo que dicen es cotejable en la realidad. Hay mucha gente que dice que ha sido raptada por extraterrestres, hay gente que dice que ha tenido contacto con ángeles, hay gente que dice que ha tenido contacto con el mismísimo ser de otro mundo, pero no lo sabemos. No han podido probarlo de una manera objetiva. No digo que no pueda ser serio o que no pueda ser verdadero. Lo que digo es que no pertenece a un plano epistemológico porque no puede comprobarse de una forma verdadera. Esto es precisamente lo que hay que detectar. La epistemología es el estudio del conocimiento que puede ser cotejado en la realidad o que de algún modo nos permite entender cómo es la realidad misma. Eso es la epistemología. Es lo que es la epistemología. Entonces, como verán ustedes, en materia jurisdiccional es importante hablar de epistemología. Es importante hablar de la realidad de los hechos. El hecho de que haya quien diga que hubo fraudes electorales no quiere decir que efectivamente hayan ocurrido así. No quiere decir que efectivamente hayan ocurrido así. Puede ser que haya habido una percepción, puede haber una serie de indicios, pero mientras no tengamos una prueba de facto o un conocimiento objetivo en sí mismo, no podemos decir que sea verdad. Esto es esencialmente
la clave de la epistemología. Ahora, ¿cómo podemos saber lo que las cosas son en realidad? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Qué es, a final de cuentas, lo que nos permite saber algo? Saberlo. Y déjenme decirles que aquí hay una doble acepción de saber. Los antiguos estoicos, una escuela de filosofía de origen semítico que se asienta en Atenas, en el puerto, donde precisamente de ahí toma el nombre, la palabra estoa significa puerta, y el puerto es una puerta por donde llegan los extranjeros y entran. Los estoicos eran estos filósofos de origen semítico, se parecían más a los judíos y al pensamiento judío, se instalan en la parte de Atenas, el puerto. Distinguían dos formas de saber: el saber con la inteligencia y el saber de una situación a partir de la emoción. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto creo que puede ser relevante con el ejemplo que voy a dar a continuación, pero creo que puede ser muy importante. Para que vean ustedes que el saber objetivo tampoco es solamente racional. Puede haber un razonamiento o puede haber una experiencia de conocimiento objetivo experiencial. Déjenme decirles esto. Voy a hacer esta distinción importante. Voy a contar dos historias. Una tal vez muy burda, pero es muy clara, y la otra creo que la otra es verdadera, ¿no? La segunda, como dice mi compadre, es verdadero, pero la primera está un poco adecuada, ¿no? No ocurrieron las cosas como las voy a contar exactamente, pero a la idea. Un amigo mío se encontraba, bueno, me encontraba yo con unos amigos en un bar, y uno de mis amigos se quedó viendo fijamente a una muchacha. Y entonces, después de estarla viendo casi durante una hora, decide, como no veía la oportunidad de acercarse ni nada por el estilo, mi amigo decide pararse y va caminando hacia donde está la muchacha. Y le dice: oye, he estado viendo desde hace como media hora y te tengo que decir una serie de cosas. La primera es que estás guapísima, estás bellísima, me encantas, y me gustaría que me aceptaras una salida y pudiéramos conocernos para ver si andamos, si llegamos a ser novios. Y la muchacha se empieza a reír, ¿no? Y le dice: no. Y mi amigo le dice: pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ella le contesta: es que no te conozco. No te conozco, le dice ella. Y entonces mi amigo saca su cartera y le saca la licencia de manejo, le saca la credencial del lugar donde trabaja, le saca la credencial donde estudia, le saca el INE, la INE, se la saca también, le saca todo. Bueno, y le dice: mira, aquí están todos mis datos, aquí está mi nombre, mi dirección, todo lo que quieres saber. ¿Qué más quieres saber? Mi teléfono, mira, mi teléfono. Y le marca, tú dame tu teléfono, mira, este es mi número, este es mi número. ¿Qué más quieres saber? ¿Quieres saber mis amigos? Acá están mis amigos de WhatsApp, a ver, vamos a ver. Mira, todos son mis amigos de WhatsApp, ¿qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? Y la muchacha se ríe y le dice: no, está bien, pero es que no te conozco. Y entonces mi amigo, todo acomplejado y extraño, le dice: bueno, ¿qué te pasa? Te estoy diciendo todos mis datos. Y claro, ella le dice: es que no te he tratado bien. Tendríamos que conocernos, que me invitaras a salir, que estuviéramos en un lugar, platicáramos, todas esas cosas para que yo te pudiera conocer, ¿no? No sé si me voy explicando. Bueno, esa es la primera historia, ¿eh? Es un conocer por la razón, como lo piensa mi amigo. La segunda historia no es tan bonita como la primera, pero un día una amiga que me había invitado a su boda me habla por teléfono y me dice: Juan, se cancela la boda. Y digo: oye, pero empezamos a una semana de la boda. Y entonces me dice: es que pasó una cosa terrible el fin de semana. Digo: a ver, cuéntame. Y empieza y me dice:
Fíjate que hubo una comida en casa de mi futura familia política, en casa de mis suegros. Y pues comimos, mis futuros suegros, ¿no? Entonces comimos y me acerqué, después de la comida, pues mi suegra se fue a lavar los trastes a la cocina y dije, bueno, si voy a hacer una buena nuera, pues me voy a lavar los trastes con ella. Y entonces entró a la cocina y mientras estaban ahí lavando los trastes y estaban ayudándole a secar, le dice, había comido mole poblano, le dice mi amiga, me cuenta que le dice a la señora, ay señora, qué rico le salió el mole poblano, se ve que usted tiene vena de poblana. Y entonces me dice mi amiga, entonces la señora voltea y me dice, ay mijita, yo no soy de Puebla, yo soy de Veracruz, ¿no? Dice, bueno, está camino a Puebla, camino a Veracruz hasta Puebla. Bueno, pero yo pensé que usted sí era de Puebla, porque ahí vivieron mucho tiempo usted y mi novio Paco. Me dice, ¿Paco? No, sí, Paco nunca vivió en Puebla. Nosotros hemos vivido en Coahuila. Sí, yo soy de Veracruz, pero nos fuimos desde que nos casamos, mi esposo y yo, a Coahuila. Y Paco nació y vivió toda su vida en Coahuila. Y entonces dice mi amiga, acá, pues él me había dicho que había vivido en Puebla, donde estudió arquitectura. Ay, mija, qué raro. Paco no estudió arquitectura, Paco es contador, ¿no? Y entonces una serie de cosas. Pero mi amiga ya llevaba más de 2 años con él y venía el niño en camino. Esto era un poco complicado para ella, ¿no? Pero fíjense qué interesante, qué importante es esto, porque ella lo había vivido, pero no sabía quién era. Había prácticamente vivido y convivido con él durante 2 años, pero no sabía quién era. Esta es otra forma epistémica. Los estoicos, de los que he estado platicando, distinguían saber con la razón de saber con el paladar, por ejemplo. Esta cosa del trato a la gente es como paladear a la gente. Por eso utilizamos expresiones como mucho gusto, ¿no? Cuando alguien nos agrada decimos mucho gusto. ¿Por qué? Porque paladeamos a la gente. Y conocemos gente dulce, gente amargada, gente con un humor muy ácido, ¿no? Quiero que vean ustedes cómo los estoicos tenían una idea muy clara de lo que era un conocimiento epistémico. Era un conocimiento de razón, pero también de experiencia. La experiencia también es un conocimiento. Y a veces sabemos cosas por la práctica, pero también sabemos cosas por la razón. Entonces, quiero que vean ustedes que existe esta doble dimensión epistémica. Por lo menos en los estoicos es muy claro. Y estoy hablando de una escuela filosófica que más o menos data del 200 antes de Cristo, ¿no? Y es una escuela que va a tener una fuerte influencia en el mundo jurídico romano. Los estoicos son muy importantes para el mundo de la jurisprudencia romana. Bien, esto es muy distinto a una opinión. Los griegos llamaban a la opinión doxa, ¿no? La candidata fulana de tal es mejor que la otra candidata para el Estado de México. Bueno, ¿ha tratado a alguna de las dos? No, ni las he visto, nada más veo los anuncios, ¿no? Bueno, pero ¿usted ha tenido un trato personal? No. O sea, no tiene esa experiencia de tratarlas. Bueno, pero las conoce, ¿sabe cómo se llaman? Ay, pues mire, sé que una tiene nombre de animal marino y tiene un colibrí en su logotipo, y la otra, pues se llama Alejandra igual que muchas otras, pero no sé, Alejandra Ábalos, no sé el apellido, pero usted la del PRI. O sea, tampoco saben quiénes son, no saben quiénes son, pueden tener opiniones sobre ellas, pero no saben y no saben, ¿no? Esto es bien interesante, porque ¿cómo puedo tener un voto razonado? ¿Cómo puedo tener un voto razonado? Si no sé y no lo sé.
en la experiencia misma. Esto es importante. Entonces ven ustedes que la epistemología gira en esos términos, en esos dos puntos. La epistemología debe de saber. Las juezas, las magistradas, los magistrados, cuando están con experiencia acumulada, han sabido. Esa experiencia acumulada es un saber de experiencia, pero también es un saber de conocimiento. Nosotros, en la medida que tratamos gente, en la medida que vamos viviendo cosas, vamos adquiriendo ese saber. Vamos adquiriendo ese saber. Bueno, aquí tienen ustedes esta idea primaria y original. Ahora, esto yo le estoy platicando a los estoicos, pero podremos hablar del mundo griego donde están Platón, donde está Aristóteles. Aquí lataron estos. Perdón, déjenme apagar esto. Ahí está. Podemos hablar de Aristóteles, podemos hablar de Platón. De hecho, vamos a hablar de ellos, porque desarrollan teorías, ideas sobre cómo conocemos, cómo adquirimos este conocimiento. Sin embargo, ellos hablaban de la episteme, pero no decían epistemología. Ellos hablaban del conocimiento, del alma, de la psique. Fíjense qué bonita palabra. Psique es como mariposa, pero psique hace referencia al alma. Nuestra mente, nuestra alma, es una psique. Es como una mariposa que va revoloteando de un lado para otro. Ahí va la mariposa. ¿Quién puede dejar su pensamiento estático y solamente pensar una cosa? Solamente de ese modo. Miren, les voy a explicar esto de una manera experiencial. Piensen ustedes, voy a hacer un experimento que una vez me explicó un budista, que creo que es un experimento interesante que explica una cosa que ahorita voy a plantearles. Este amigo budista me decía, cierra los ojos, miren, cierren sus ojos, y piensen, traten de pensar solamente en el número 1. En el número 1, solamente piensen en el número 1. Traten de fijar su mente en el número 1. Unos instantes nada más. Bien, suficiente por ahora. Pero les voy a hacer una pregunta. Patricia, Ernesto, Natalia, cuando pensaron en el 1, no de pronto empezó, no sé si lo habrán imaginado como un 1 romano, un 1 griego, un 1 arábigo, pero no empezó de pronto, se lo imaginaron con una forma y como que luego empezó a cambiar, le pusieron colores, o se quedó solamente con esa figura. Ernesto, sí, te quedas solamente pensando en el 1, empezó a moverse el 1. Fue modificándose. ¿Ya ves? Tú, Patricia, ¿sí lograste dejar al 1 como estaba o se te empezó a mover el 1? No, igual va cambiando. ¿Por qué? Fíjense que esto es bien interesante. Esto es muy interesante porque nuestra mente no se está quieta. Nuestra mente está en movimiento constante. San Isidoro de Sevilla, Platón, Aristóteles, esta palabra psique, dicen que es como una mariposa. ¿Por qué? Porque no se está quieta. Nuestra mente se está moviendo todo el tiempo. Nuestra mente se mueve todo el tiempo. Por eso se llama ratio. La palabra ratio es como rato. Es lo que está transcurriendo. Dice Platón, la R hace referencia, la R, para pronunciar la R,
Ustedes tienen que estar moviendo la lengua rápido. Se están moviendo. Y la razón es que se está moviendo algo. Por eso cuando decimos, tengo esta idea, razoné esto, es como el tiempo que está transcurriendo algo en un río, y lo tienen de aquí a acá. De aquí a acá el agua que transcurrió ese es el rato que estoy pensando. Pero no tenemos un pensamiento fijo, porque nuestra mente por naturaleza no se está quieta. Son estos misterios de la razón, de la epistemología misma. Pero fíjense que aquí está el punto más interesante. Estoy hablando de filosofía, de la teoría del conocimiento y la filosofía. Pero piensen ustedes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tenemos dos o tres cosas que son muy importantes y relevantes. Primera, la aparición de la psicología como ciencia. Y junto con ella, nombres como el de Sigmund Freud. Y entonces, habría que repensar a los estoicos, a Platón, a Aristóteles, con esa lógica de la psicología freudiana. Platón nunca habló del inconsciente. Aristóteles hablaba de los sueños, tiene un tratado muy interesante sobre los sueños, pero no sobre el inconsciente. La epistemología reúne cosas de la filosofía, de la teoría del conocimiento, con la psicología, por ejemplo. Y un poco más adelante, con la psiquiatría. Y luego más adelante, con la neurociencia. Y luego también con la antropología física. Cuando aparecen personajes como Malinowski, personajes como Claude Lévi-Strauss, que se meten en lo más profundo del Amazonas. Bueno, Claude Lévi-Strauss vivió con una tribu que se llamaban los Bororos, casi caníbales, ¿no? En el Amazonas, para ver cómo razonaban. En su vida habían visto un ser humano blanco. A Claude Lévi-Strauss le toca esa época, el final de los Bororos metidos en el Amazonas. Investiga cómo piensan, cómo razonan. Malinowski se lanza desde Inglaterra hasta las Islas Marquesas, a Oceanía, a Papúa Nueva Guinea, donde allí estudia cómo piensa lo que ellos llaman los seres humanos en estado silvestre. Entonces nuestra teoría del conocimiento se une a unas áreas científicas, neurociencia, psicología, antropología, se topa con el ser humano en otras dimensiones. Y luego, pues pensábamos que las ciencias solamente eran de una manera. Pensábamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo, y giraba alrededor del Sol, de la Tierra, y la Luna alrededor de la Tierra, y Marte alrededor de la Tierra, y nos hacía nuestra carta solar, nuestra carta astral, para ver en qué orden estaban los planetas alrededor de la Tierra. Y de pronto aparece Copérnico, Galileo, junto con él, Kepler y Newton, y ya nos dicen, la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol. Entonces todo el mundo, como lo habíamos pensado, todas las ciencias que habíamos desarrollado, todos los saberes que se desprendían de la física, de la astronomía, todo se va a la basura exactamente.
Pero luego aparece Newton. Bueno, después de Newton, perdón, aparece Albert Einstein. Aparece Max Planck. Aparece Niels Bohr, ¿no? Cuando estudiamos química, estudiamos algo de Niels Bohr y esta idea de que los átomos son como órbitas, ¿no? Tienen su núcleo y está girando el electrón alrededor de aquel núcleo. Y entonces todo lo que pensábamos y sabíamos de la física de Newton, de Copérnico, de Kepler, se va. La gravedad como la pensó Newton no es igual que la gravedad como la pensó Einstein. Y además terminan de avalar diciendo que la física de Newton no era tan cierta como la física de Albert Einstein o la de Max Planck. Y para comprobar, hacen estallar dos bombas atómicas en una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. Hombre, yo creo que es una prueba suficiente. Quiero que vean ustedes en nuestro sistema de conocimiento, nuestro sistema de creencias, entró como una especie de crisis de conocimiento. Y entonces, un señor llamado Bertrand Russell dice en una obra sobre la geometría, la sabiduría de la geometría, dice, parece que hay que pensar que las ciencias dependen de los parámetros de conocimiento, de los parámetros cognitivos, y que las ciencias se pueden variar, pueden moverse, y el pensamiento también se mueve. Y entonces, ¿dónde saber lo que es verdadero y dónde no? En un mundo donde las ciencias se mueven y donde la mente se mueve. Eso es el estudio contemporáneo de la epistemología. Es el conocimiento que va de la antropología, la psicología, la neurociencia, la psiquiatría, hasta la teoría del conocimiento. Estas ideas filosóficas. Es la reunión de las formas en que debemos de estudiar el saber. Pero hasta hoy en día sigue siendo un misterio. ¿Qué es la conciencia? Sigue siendo un misterio saber cómo pensamos lo que pensamos. Hay muchos estudios muy interesantes. Hay teorías sobre cómo construimos el pensamiento. Pero nadie sabe en qué momento se genera la idea del yo. La idea del yo, mi identidad. Antonio Damasio, un profesor de la Universidad de Iowa, dice, ustedes lo pueden ver, da una de estas de masterclass de Vancomer, de BVA, perdón, en la que dice que nuestra mente y nuestra conciencia solamente depende de este choque neurológico. Solamente depende de los bioquímicos que hay en nuestro cerebro. Pero si ustedes se meten en internet van a encontrar por lo menos unos 4 libros de autores distintos que se llaman El error de Damasio. Dice, Damasio se equivoca. Aquí hay algo más que neurociencia, bioquímicos y factores materiales. Fíjense qué fuerte expresión. Hay un psicólogo en San Luis Potosí, discípulo de Skinner, no de los Simpson, sino de Bradford Skinner, el conductista norteamericano.
Hay una carta, hace un par de semanas tuve el gusto de cenar con él y me enseñó una carta, una copia de una carta de Skinner felicitándolo por su tesis de grado. Era un skinnerniano de esos que estudiaban el conductismo de Skinner. Y él escribió un libro, una versión en español, ya está traducida al inglés, que se llama El error de Damasio. Y les digo que hay 4 libros porque él a la hora que traduce el libro al inglés dice, hay un pleito porque hay otros 3 libros más que se titulan como el mío, El error de Damasio. Y es interesante y les voy a decir por qué. ¿Por qué Damasio se equivoca? Les voy a dar varias razones. Bueno, les voy a dar algunas ideas y ustedes decidan si nuestra mente solamente es materialidad. ¿De acuerdo? Piensen ustedes lo siguiente. Bueno, les voy a dar primero una idea de la neurociencia. Esto es fascinante. Uno pensaría que con los choques de las neuronas hay una cosa que se llama la hipótesis asombrosa que desarrolló Sir Francis Crick. Para los que no sepan quién es Sir Francis Crick, fue uno de los 2 científicos que descubrió la espiral de ADN en los años 60. ¿No? Sir Francis Crick tiene un libro que se llama La hipótesis asombrosa y dice que la atención y que tal vez la conciencia de algo se da cuando un conjunto de neuronas se activan simultáneamente en atención a una sola cosa. Por ejemplo, si yo no lo voy a abrir porque dicen que es de mala suerte abrir un paraguas debajo de un lugar donde... Pero si yo en este momento les muestro esto y sus neuronas simultáneamente atienden a este objeto con este mango y esta tela azul, están operando en un solo sentido, en un instante, millones de neuronas. Y entonces dice Sir Francis Crick, ahí se da la conciencia del tubo y el paraguas. Esa es la hipótesis asombrosa. Pero él muere y no la termina de comprobar. Simplemente dice, es una hipótesis. Hay que trabajarlo más. Lo trabajó en La Joya, en California, en un laboratorio, con una serie de cognitivistas y científicos. Luego hay otra corriente médica que también es fascinante. Dicen que no es la neurona, no es el choque de neuronas, sino que en el choque de neuronas, fíjense lo que voy a decir, esto es también muy interesante, en el choque de neuronas, nuestro cerebro genera vibraciones como frecuencias de radio. Y dicen los médicos, los neurocientíficos, que en esas vibraciones se generan en nuestra mente imágenes de las cosas. Y aparece la conciencia de las cosas, con esa vibración, no con la neurona, sino con la vibración que se está generando. Si ustedes se meten a buscar interfaces, ¿dónde está el sustento de esto que les estoy diciendo? Si se meten a buscar interfaces cerebro-computadora, interfaces brain-computer, van a ver ustedes que desde 1996, más o menos, o desde 1990, hay expertos médicos que han logrado conectar chips a ciertas zonas del cerebro, pero no con neuronas determinadas, sino en zonas del cerebro, por ejemplo, donde saben que está la dirección de mover la mano, los dedos. Entonces, con esos chips se conectan en estas regiones, parece que es la región donde está la zona de Broca, esta zona está más o menos aquí en el cerebro, hacia adentro. Cuando la gente se ha hecho el experimento con cuadraplégicos, que cuando quieren mover el cursor de la computadora con un ratón, es el movimiento de la mano
este movimiento que está haciendo por el ratón está haciéndose en esta parte del cerebro. Entonces meten el chip acá y el cuadrapléjico dice que quiere mover el cursor y se mueve el cursor. Si quieren, mañana les paso un video de esto. Se mueve el cursor. Un médico que se apellida Kennedy lo logra. Y a partir de él hubo 3 o 4 expertos en lo que llamaban interfase cerebro-mente. Entonces se dan cuenta que no son las neuronas, son las vibraciones que indican quiero mover mi mano hacia acá. Pero no sabemos dónde está la conciencia. Ernesto, adelante, Ernesto, te escuchamos. Lo que comentaba es un poco, lo leí, no sé si estoy bien, sobre la filosofía de Spinoza, sobre la unificación de cuerpo y conciencia y la mente como un estado emergente de la conciencia. Baruch Spinoza es de los grandes filósofos del siglo XVII. Es un visionario, Spinoza. Yo no dudaría, sé a qué te refieres, a esa parte de la unión entre la mente y el cerebro. Spinoza es un filósofo complejo, es muy interesante, pero no creo que esté tan lejos de lo que estás diciendo, Ernesto. Yo creo que sí tienes algo de razón en esto que estás mencionando. Pero bueno, finalmente les quería decir, por ejemplo, de este señor Yang Dang. Yang Dang es un norteamericano de origen asiático. Fascinante, busquen Yang Dang. Este señor Yang Dang logró que las imágenes que un gato veía a través de sus ojos, Yang Dang conectó los nervios ópticos del ojo de los gatos a una computadora y con un programa desarrollado logró descifrar las frecuencias eléctricas, bioeléctricas de los gatos, de los ojos de los gatos, y lo que el gato estaba viendo a través del nervio óptico del gato lo manda a una computadora. Y así como ustedes están viendo mi imagen, Yang Dang logra ver una imagen de los ojos del gato, o sea, de lo que el gato está viendo. Entonces hay una serie de conexiones interesantes entre neurociencia y computación. Pero ¿es un conocimiento objetivo eso? La computadora y la mente conectada a la computadora me dirá lo que es correcto y pertinente hacer en el mundo. ¿Cómo debo de comportarme en el mundo? ¿Acaso sabré exactamente lo que es el mundo? ¿O me dará una parte parcial? Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial. Les voy a contar una cosa aquí entre nos, va a ser un secreto. Pero yo participé en la convocatoria para consejeros del INE. Y andaba yo un poco cargado de trabajo y de cosas y de tiempo. Y entonces se me ocurrió, para ir adelantando temas, porque tenía que hacer 2 ensayos. Uno sobre cuál era mi visión de lo que tendría que ser el INE, y la otra, ¿por qué quería ser yo consejero del INE? Ese era el segundo ensayo. Le pedí a la inteligencia artificial, al GTP, al ChatGPT, que me fuera dando un adelanto, algunas ideas sobre por qué quería ser yo consejero del INE, ¿no? O bien, luego le pedí, no te burles, Madrid, la verdad, ¿no? Tanto decían de la inteligencia artificial que va a suplir a la inteligencia de los seres humanos. A lo mejor la de mi cuñado sí, porque es muy mínimo, pero la verdad es que le pedí al ChatGPT, al GPT, que me diera un adelanto de un buen ensayo. Bueno, la verdad es que ya cuando me puse a leerlo, dije, no, mucha inteligencia artificial, pero nada de sentimiento, nada de convicción, ¿no? Lo único que hizo fue sacar datos de otras páginas de internet y me echó un rollo de la importancia y la historia, pero le falta sentido crítico a la máquina.
Eso no lo tiene la computadora. Hace algunos años, ustedes no están para saberlo, yo para contárselos. No se está para contarles esto. Yo le hacía discursos a una servidora pública muy del sexenio de Peña Nieto. Y en una ocasión me dijo, necesito que me haga un discurso. Me manda a llamar, necesito que me haga un discurso. Vamos a tomarle protesta a unas juezas nuevas, pero quiero conmoverlas. Quiero que sientan la emoción de, por ejemplo, tener un hijo, pero por el momento de ser juezas. Y entonces, pues me senté en mis papeles, me senté a escribir, tomé el teclado de la computadora y lo puse. Pero además, con la idea de hacer lo que me pedía. Y claro, hubo un momento en el que me quedé pensando, ¿qué hago? Bueno, y empecé a hablarles sobre, un poco como esto que les dije, cierren ustedes sus ojos, cierren sus ojos, les quiero decir, piensen ustedes en las cosas en las que alguna vez fallaron en su vida y compárenlo con los logros que han tenido. Piensen ustedes todo lo que han pasado como secretarias de estudio, como actuarias, y piensen ustedes ahora el lugar de juezas que están ocupando. Bueno, en ese momento, cuando se lo escribí yo por esa, hasta yo estaba llorando. En el momento que ella lo leyó, le dije, mire, aquí baje la velocidad de su voz, sea un poco más pausada, hable con más suavidad. Bueno, en el momento que vi que lo estaba leyendo, hasta a mí me emocionó como lo estaba leyendo la señora. Me pareció una cosa maravillosa. Esto no lo puede hacer una máquina. No lo puede hacer una máquina. ¿Qué hay en nuestra mente que logra hacer eso? ¿Qué hay en nuestro cerebro que logra que digamos con una emoción tal y transmitamos con una emoción, soy un milagro de la naturaleza, yo lo merezco? No. Es un misterio todavía. Hay cosas que Damasio no logra ver. En nuestra mente hay algo más que biología. Y les voy a dar un argumento más que a mí me parece que es el más convincente de todos. Pero además es un argumento que esgrimió Tomás de Aquino, un monje dominico del siglo XIII. Este monje dominico del siglo XIII decía, nuestra mente no es solo material. Y fíjense el argumento que da, a mí me parece un argumento precioso. Dice, si nuestra mente fuera pura materialidad, siempre estaría viviendo en este presente y no podría distinguir entre el pasado y el futuro. Si nuestra mente fuera pura materia, solamente estaría aquí y ahora. Siempre. No podría distinguir entre el pasado y el futuro. No podría distinguir entre lo que hice y lo que quiero o podría hacer. Porque si fuera pura materialidad, la materialidad está en el presente constante. No sé si se fijan la sutileza del argumento, es bellísimo. Es muy bonito. Dice Tomás de Aquino, tan nuestra mente no está sometida a la materia que puede regresar con la memoria a lo que ya no es. Entonces, ¿desde dónde lo está viendo? ¿Desde dónde lo está viendo? Y les digo, hay una serie de cosas ahí interesantes en el error de Damasio, porque si también mi percepción sobre una persona dependiera de la materialidad, pues tampoco podría simbolizarla o significarla de otra manera. Quiero que vean ustedes
que la epistemología tiene una serie de alcances interesantísimos. Edgar Morin, uno de los grandes epistemólogos del siglo XX, del siglo XXI, acaba de cumplir 100 años. Bueno, acaba no. El año pasado cumplió 100 años. No fue el año pasado lo que pasó. Está por cumplir 101. Ahora en julio va a cumplir 101. Edgar Morin. Bueno, Edgar Morin, o yo no sé si va por los 102, pero Edgar Morin dice, es el padre de una cosa que hoy conocemos como el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es, no solamente voy a pensar en el conocimiento desde la filosofía, lo voy a pensar desde la antropología, desde la neurociencia, desde la psicología, la psiquiatría, incluso hasta del psicoanálisis, dice. Y lo voy a pensar también desde el factor de emoción. Fíjense, el factor de emoción creo que es muy importante, porque, como les decía, hay gente que no sabe, y no sabe por experiencia, pero sabe por lo que le dicen los medios de comunicación, sabe por lo que dice el TikTok, sabe por lo que dice la plataforma Netflix. Sabemos cosas por lo que otros platican. Y a veces, si no es que siempre, nuestra elección para elegir a una candidata o candidato como diputada, senadora, presidente, a veces es más por una opinión, por un escape emotivo, que por una experiencia real. Y fíjense que aquí hay otra cosa que podría ser interesante. David Suzuki, uno de estos neurólogos americanos, también con un nombre como medio asiático, David Suzuki, el otro era Yang Dan. David Suzuki cuenta cómo un antropólogo llamado Selecki encontró en unas cuevas de Irak los primeros restos de conciencia humana. Y uno dice, ¿cómo encontró restos de conciencia humana en Irak? La tierra de Saddam Hussein, donde bueno, piensen ustedes que en Sumeria, que es donde empieza la escritura de la civilización y la historia del mundo, es en Irak. Pero ¿qué cosa muestra la conciencia en Irak? ¿Qué encontró Selecki en Irak? Y David Suzuki nos dice, encontró un entierro con restos de polen de flores. Es el entierro más antiguo en el que se registra que a la persona le enterraron con flores. Creo que es una canción de Natalia Lafourcade esa que dice con flores. Bueno, así los enterraron. ¿Dónde está la conciencia? Y claro, dice David Suzuki, el hecho de ofrendar algo o darle algo al que vivió o a la que vivió, como una flor que desprende un aroma, es un rasgo de conciencia. Es un rasgo de conciencia. El antropoide más cercano al ser humano, aparte de mi cuñado, es el chimpancé, el orangután y el gorila. Esos tres antropoides son los más cercanos al ser humano. Ninguno entierra a sus muertos y menos le pone flores. Jane Goodall, una primatóloga, vio que cuando
un chimpancé moría, por ejemplo, la mamá de un chimpancé moría, el chimpancé iba al lugar donde había vivido con su madre y se quedaba allí triste. Bueno, identifica el lugar, pero no entierra a sus muertos, ni los simboliza con flores. Ese es el primer rasgo de inteligencia. Y luego Margaret Mead, esta otra antropóloga, muy importante, Margaret Mead, dice que la conciencia humana también aparece en algunos entierros donde había personas con huesos fracturados, piernas fracturadas. ¿Por qué? Porque decía, una persona con una pierna fracturada, pues requería atención médica. Y si esta persona había sido enterrada en un lugar donde había más personas enterradas, quiere decir que esta gente le había tratado de salvar la pierna o había tratado de curarle la pierna. Eso también es un intento de conciencia. Ahí nace la epistemología, diríamos, la idea del conocimiento de algo. Bueno, con esto lo que he querido hacer es darles un panorama que la epistemología, aunque tiene un nombre contemporáneo y nace con Bertrand Russell, tiene un origen en la filosofía, en Aristóteles, en Platón, en los estoicos. Y luego, como lo acaba de decir Ernesto, en una serie de filósofos, en René Descartes, en Baruch Spinoza, en David Hume, en Immanuel Kant. Immanuel Kant se metió a escribir 3 críticas de la razón para ver cómo funcionaba nuestra mente. Sigmund Freud se mete en el inconsciente. Hegel dice que nuestra mente es la manifestación del espíritu absoluto. O sea, nuestra mente es un chispazo de un ser superior, ¿no? O sea, yo que estoy hablándoles, soy una especie de colapso del espíritu absoluto hegeliano, y ustedes son otra parte de ese colapso que escucha lo que este colapso dice. Es como si yo soy una neurona del espíritu absoluto y ustedes otras neuronas del espíritu absoluto y están escuchando esta neurona, ¿no? No hay un único saber epistémico. Más bien la epistemología precisamente explora todas estas formas de conocimiento. Todas estas formas de conocimiento. Jean Piaget es uno de los padres del constructivismo y él dice que nuestra mente no es que conozca, sino que construye el conocimiento. Lo mismo decían Lev Vygotsky y Alexander Luria, 2 soviéticos. René Sassot, un francés que habla sobre el ADN y la forma de pensar. Y luego, por ejemplo, todavía vive Noam Chomsky. Noam Chomsky, este lingüista que habla sobre la evolución de la conciencia, que se encontró con Jean Piaget en el año 75 y dialogan. Yo creo que eso es tan importante como lo que pasó en el siglo XVI, cuando Thomas Hobbes, ese que hablaba sobre el Leviatán y sobre la conciencia del hombre, que era el hombre era el lobo del hombre, se encontró en Florencia y estuvo 15 días dialogando y platicando con Galileo Galilei, el padre del método científico experimental moderno. Y Galileo le decía, no se quede con lo que dijeron Platón y Aristóteles. Indague usted experimentalmente la conciencia. Por eso es que si ustedes leen el Leviatán de Hobbes, en la primera parte del Leviatán de Hobbes hace todo un estudio psicológico del ser humano. No como lo dijeron Aristóteles o Platón, sino como él lo ve.
Seguramente tenía una familia política terrible, en la que su suegra, su suegro trataban de quitarle todo, su esposa. Habría que ver la historia de Thomas Hobbes, pero capaz de que estuvo en una situación en la que le estaban pidiendo hasta la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque es una broma, pero la verdad es que Hobbes sí se quedó pensando, ¿por qué ese espíritu de avaricia del ser humano? ¿Por qué ese espíritu de arrebatarle a la otra o al otro lo poco que pueda tener? Eso es una visión experimental que tiene Hobbes. No es Platón, no es Aristóteles. Platón y Aristóteles decían que el ser humano tenía una tendencia por naturaleza al desorden, que no nos gustaba tener la cama, que no nos gusta arreglar las cosas. Eso decían Platón y Aristóteles, y además existía desde los himnos al dios Apolo. Dicen, el ser humano tiene una tendencia a la vida desordenada, no ordenada. A eso se llamaba sofrosine. Sofrosine. Y Sigmund Freud tomó esa idea y también dijo que el ser humano era un ser que por naturaleza era desordenado, que no le gustaba el orden, que para eso es la cultura. Tiene un libro que se llama El malestar en la cultura, donde precisamente explica esto, Freud. Es un libro muy interesante, deberían leerlo. No, la verdad es que Freud tiene tal vez unas cosas clínicas que son un poco más complicadas, pero si ustedes leen a Freud, por ejemplo, El malestar en la cultura, Tótem y Tabú, La psicología de las masas, son libros muy bonitos y muy fáciles de leer. El malestar en la cultura precisamente dice eso, que los seres humanos por tendencia tienden al desorden, pero no dice que sean malos. Eso lo dice Hobbes. Quiero que vean ustedes que ha habido métodos de estudio sobre la mente. Y todavía hoy en día, hay quienes son aristotélicos y hay quienes son platónicos. Hay quienes juntan las dos teorías, como Piaget, que junta el empirismo de Aristóteles con el innatismo de Platón. Noam Chomsky es un poco más platónico. Y por ejemplo, los antropólogos que se dedican al área cognitiva, pues dicen que un poco es el ambiente y el entorno en el que llevan a los seres humanos a pensar de una manera o de otra. El estudio de todas estas formas de pensamiento o de construcción del pensamiento es lo que abarca la epistemología. Ernesto, levantaste la mano, te escuchamos. Otra vez, disculpe, me llamó la atención lo que acaba de comentar sobre el cómo se vive en la sociedad. No sé si un poco también de la epistemología de Marx sobre el materialismo histórico del conocimiento lleva a las condiciones sociales o económicas de determinadas sociedades, ¿no? Bueno, fíjate que esto es interesante lo que estás diciendo, porque parecería que hay una epistemología marxista, ¿no? En cuanto a que parece que por la naturaleza del entorno de una persona, el materialismo histórico, la persona desarrolla un tipo de pensamiento, ¿no? Pero fíjate que hay una serie de cosas, eso puede ser interesante, el materialismo histórico puede ser interesante, pero fíjate que para Marx, en ese sentido, solamente la condición material determina tu pensamiento. Que eso podría ser, efectivamente el entorno es lo que está llevando tu pensamiento. Pero mira, hay un texto bellísimo, que si tienes oportunidad de conseguirlo, creo que es el mejor libro de Erich Fromm. A mí, yo casi he leído todo de Erich Fromm, bueno, no he leído todo, pero sí he leído muchas cosas de Erich Fromm. Erich Fromm era uno de los miembros de la escuela de Frankfurt, marxista, pero acabó budista zen, una cosa muy interesante. Y también estuvo muy metido con el psicoanálisis. Erich Fromm tiene un libro que se llama Cadenas de Ilusión. Cadenas de Ilusión, es su biografía intelectual. Y déjame platicarles qué dice Erich Fromm en ese libro, que a mí me parece que es una hipótesis interesantísima.
Dice, él era judío y hace el estudio de dos judíos, que son Marx y Sigmund Freud. Y dice, los dos, tanto Marx como Freud, hablan de la alienación. El que tiene una patología psicológica está alienado de sí mismo. Y para Marx, el trabajador que es explotado por las clases patronales también se encuentra alienado. Entonces dice Eric Fromm, en los dos casos hay alienación. Es cierto lo que estás diciendo, Ernesto, parece que hay un materialismo que lo lleva a construir el pensamiento, pero esa condición material también puede ser seducida, no por la materia, sino por otra serie de ideas que se le meten a una persona. Por ejemplo, creo que es el capítulo 3 o el 4 del Capital, donde habla sobre el fetichismo, el fetiche, ¿no? No me acuerdo bien. Dice, el fetiche es, yo puedo ver el precio del paraguas. Yo puedo ver cuánto cuesta hacer este paraguas. Pero, si yo consigo una cita con Bad Bunny y está lloviendo un día como hoy y documento con mi teléfono celular que le presto a Bad Bunny mi paraguas para que camine de la salida de un concierto, de un auditorio, a su coche, a su limusina, y me devuelve el paraguas, y yo lo toco así con esto, digo, voy a conservar las huellas digitales de Maluma, digo, de Bad Bunny aquí. Te puedo asegurar que si yo ofrezco esto en Mercado Libre o eBay, puede alcanzar un valor altísimo. ¿Tú no crees, Patricia, que pudiera yo vender un paraguas tocado por Bad Bunny, documentado y certificado? Y es más, hasta que me lo firme Bad Bunny, no cobraría un valor de miles de pesos más de lo que vale el objeto en sí mismo. Eso es lo que Marx llama en el Capital el valor del fetiche, ¿no? Pero fíjate que entonces Marx en el Capital nos da algo más que una teoría del conocimiento materialista. Nos dice que hay una forma de conocimiento en la que nuestra imaginación nos puede llevar a valorar las cosas de otra forma. Entonces la teoría del conocimiento marxista no solamente es material, sino que también contempla una visión imaginaria que lo aliena. Y dice Eric Fromm, tanto en el caso de Freud como en el de Marx, tanto en el caso de Freud como en el de Marx, la cura está en dejar de ser alienado. Nada más que en el caso de Freud es a través del psicoanálisis. Y en el caso de Marx es la revolución del proletariado, ¿no? Pero tenemos que escapar de la alienación. Ahora, ¿qué es alienarse? Es otro tema también muy interesante, pero no voy a hablar de eso ahora. En fin, lo que he querido hacer en estos minutos es una introducción a la epistemología. Y decirles que pasamos de la teoría del conocimiento a la epistemología con la consideración de todos estos factores plurales que van desde la filosofía hasta la neurociencia, desde la experiencia antropológica hasta el diván del psicoanálisis. Y si agregamos lo que acaba de decir Ernesto, podemos incluir desde el desarrollo socioeconómico, la sociología, la economía, ¿no? La frontera entre los estudios económicos, sociológicos y antropológicos ya es mínima. Y la epistemología estudia el conocimiento uniendo todos esos factores. Ese es el misterio de la epistemología.
¿Cómo pensamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? Es el primer gran experto en filosofía del conocimiento es Platón. Tal vez el primero, el más brillante de todos es Platón. Es que luego no me sigue aquí la cámara. Es Platón. Platón es un clásico, Platón. Es probablemente el genio más importante de la antigüedad. Platón decía, nosotros en realidad no conocemos directamente el mundo, sino que nosotros tenemos en nuestra mente las ideas, que en el momento que las experimentamos, no las conocemos, sino que las reconocemos. No las conocemos, sino que las reconocemos. Porque la silla, la ventana, la pared, sabemos qué son, porque tenemos la idea en nuestra mente. Las vemos y las sabemos, las saboreamos. Tenemos una experiencia. ¿Cómo es que de pronto sé lo que estoy experimentando? Dice Platón, porque tienes en tu mente las ideas antes de la experiencia. Y en el momento que las tienes, las experimentas, las sabes. Pero dice Platón también, puede ser que no te acerques a las ideas y te quedes con una idea equivocada de lo que son las cosas en la realidad. Y él distingue lo que de Tracy distingue como este ilustrado francés de la época de Napoleón, de Tracy. Dice, una cosa es la filosofía, que busca lo que las cosas son en verdad, y otra cosa es la ideología, que son imágenes falsas de la realidad. Como mira Carlos Marx, esa parte ideológica, lo que dice la ideología alemana, esas ideas que no son verdaderas, son falsas, son ideología. La palabra para Platón, que hace referencia a una idea real, en griego se dice eidos. Eidos. E-I-D-O-S. Eidos. Es una idea. Y la sombra de algo, sombras nada más como las que están dentro de la caverna, en el mito de la caverna de Platón, las sombras en griego se dicen eidolon. Eidolon. La raíz es la misma. Eidos es una imagen, pero eidos es una imagen de lo real. Eidolon es una sombra. Cuando San Jerónimo traducía del griego al latín las palabras eidos e eidolon, la traduce al latín eidos como icono. Icono o ícono, que es como una imagen que representa algo de la realidad. Ícono. Y la palabra eidolon
la traduce como ídola, como ídolo. Y ahí, por ejemplo, distingue un ícono religioso, por ejemplo, la Virgen María. La Virgen María representa a una virgen, a la madre de Jesús, que era un ser humano que existió. Cuando vemos a Jesús en la cruz, es una representación de cuando crucificaron a Jesucristo, ¿no? Pero cuando vemos a, a la Coatlicue o a Tlaloc, no es presentación nuevamente de algo. Es una construcción imaginaria de un ser. Porque en realidad no existe la diosa de las 1000 cabezas de serpiente. Es una metáfora. El dios Anubis no es posible que haya existido porque era un ser humano con cabeza de perro. Yo sé que hay gente que parece perro. No era el dios Anubis precisamente. O sea, el dios Anubis era un chacal. Era la cabeza de un chacal con cuerpo humano, ¿no? O el dios Anubis era el ibis con cuerpo humano. Pero el icono, pues tenemos el icono de San Pedro, el icono de San Mateo o de San Lucas o de quien ustedes quieran, pero representan algo. El ídolo o la ídola no es un ser que haya existido en la realidad. Es una construcción imaginaria. Por eso lo llaman eidolon, eidos. El eidolon o la ídola es una imagen falsa. Y por ejemplo, Marx decía que la ideología, en el texto de la ideología alemana, decía, esas ideas falsas son ideológicas, son ideas que no tienen que ver con la realidad. Y por el otro lado, para mí, la filosofía no tendría que ser especulativa, tendría que ser práctica, ¿no? No qué es la realidad, sino qué quiero que sea la realidad. Pero para que sepa yo cómo transformar la realidad, como decía Foucault, ¿no? Hay que transformar la realidad, pero tengo que saber qué es la realidad para transformarla. En ese sentido marxista, ¿no? Pero fíjese que Marx en ese sentido, cuando escribe la ideología alemana, parece que es Platón hablando sobre el mito de la caverna, y cuando habla sobre el capital y el manifiesto del Partido Comunista, parece que está hablando el filósofo. Tiene un modelo epistémico que vincula con la economía. Enrique Dussel, este brillante profesor, ya a veces como políticamente medio desquiciado, pero es muy brillante Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene unos estudios muy interesantes de Marx y creo que es el mayor experto que pueda haber en el mundo de Marx. Me atrevo a decir que del mundo, porque Enrique Dussel estuvo en la biblioteca del British Museum haciendo apuntes y estudios muy en serio sobre lo que Marx dejó en el British Museum, porque allí iba y escribía y dejó mucho material allí. Él es el único que yo conozco que ha hecho una obra donde puede explicar la evolución de cómo fue escribiendo El Capital Carlos Marx. Bueno, Enrique Dussel, que también estuvo muy cerca del Opus Dei, sus años de juventud, ¿no? Eso no sé si ustedes lo sabían, él lo cuenta en un par de conferencias. Enrique Dussel vivió en Israel y aprendió hebreo y conoció la cultura judía. Dice, cuando empezó a estudiar a Carlos Marx, que Carlos Marx razona el mundo de la economía como razona el judío. E incluso tiene un libro, si a ustedes les interesa este tema, se llama Metáforas teológicas de Carlos Marx. Las metáforas teológicas de Carlos Marx, de Enrique Dussel.
A ver, vamos a ver si. No sé si lo están buscando en la red. A ver, déjenme buscarla. Sí, está aquí. Metáforas teológicas. A ver, alguien ya lo encontró por allí. Morán. Gracias, Francisco. Ahí está. Enrique Dussel. Metáforas teológicas. Bueno, y esta es una edición ya un poquito castigada. Se ve, creo que es una de las primeras ediciones. ¿Sí lo ven? Las metáforas, ahí está. Metáforas teológicas de Marx. Las continuas metáforas religiosas o teológicas de Marx constituyen un discurso paralelo al filosófico económico de su obra, más que meras metáforas religiosas, ya que tiene una lógica propia que constituye una teología metafórica implícita. Después de la caída del muro de Berlín en 89 y la crisis del socialismo real, era necesario encontrar nuevas posibilidades del discurso de Marx. Una novedad fue el discurso filosófico y teológico. ¿Qué tal? Bueno, el libro comenzando antes del 9 de noviembre de 1989, Kurt Muller. Bueno, aquí él habla sobre todo esto, pero luego empieza a explicar en las metáforas teológicas esta visión de un Marx judío, que además era nieto de 8 generaciones de rabinos, pues algo yo creo que debe de saber sobre el Antiguo Testamento. Es una nueva forma de leer a Marx, la de Enrique Dussel. Es una nueva forma epistémica, muy distinta a la de Louis Althusser, ¿no? Louis Althusser lee a Marx y luego se vuelve un gran crítico de Marx cuando escribe el Pour Marx. Louis Althusser había sido miembro de la Acción Católica en Francia, o sea, era ultrapapista y era ultracatólico. Tenía como amigos a Etienne Gilson y a Jacques Maritain. Era un gran lector católico. Y dicen que al final de su vida, cuando ya estaba en el psiquiátrico, estaba tratando de juntar ideas de Santa Teresa de Ávila con Lenin, una serie de cosas muy raras ya al final de su vida. No digo que haya estado desquiciado, estuvo ya en un psiquiátrico, pero porque hubo una escena un poco terrible que luego les platicaré, pero por alguna especie de locura momentánea, él mata a su esposa. Una cosa terrible. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que Marx se puede leer de muchas formas. Marx se puede leer como Dussel o como Althusser. Qué curioso, acaban con también en ER, ¿no? Althusser y Dussel. Coincidencia tal vez. Bueno, en fin, ¿qué quiero decirles con esto? Esta es una mera introducción a la epistemología. Hemos hablado de un poco el panorama de lo que hay aquí y empezamos a hablar de Platón con esta idea de el eidos y el eidolo, sobre que se puede conocer la sombra o la cosa en la realidad. Lo que para Platón era epistemología era conocer el eidos, no el eidolon. El eidolon es una opinión, es una idea falsa de la realidad, por eso son ídolos falsos. Para la redundancia, para Platón, el ídolo es por naturaleza falso. La eidos, la idea o el icono es algo verdadero. Y la epistemología tendría que darse, el conocimiento epistémico tendría que darse en la verdad de las cosas, no en el aspecto de la falsedad. Pero para poder saber la verdad de las cosas, diría Platón, hay que ejercitarse en el arte de la reminiscencia, en el arte de recordar, saber recordar. Mucha filosofía para un lunes por la noche. Vamos a acabar la sesión el día de hoy aquí, porque mañana entraremos de lleno a Aristóteles y a todas estas escuelas epistémicas medievales
a ver si llegamos hasta el mundo moderno y contemporáneo. Tenemos un diplomado para hablar de todas estas corrientes y pensamientos. Antes de irnos, comentarios, antes de que nos vayamos, Ernesto, Daniel Díaz Cuevas, algún comentario. Natalia, levantaste la mano, adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues me gustó bastante la manera en que está llevando la sesión. Creo que la sentí muy dinámica y agradecerle justamente por eso, porque a veces cuando son temas pues sumamente teóricos, es importante verlos de alguna manera materializados, ¿no? Entonces, gracias por hacer la exposición así de No, dinámica. muchas gracias a ti, Natalia. La verdad es que incluso también aquí, Kenia, que está atrás de estos vídeos, a lo mejor también lo agradecerá porque hablar de un tema tan arduo a estas horas de la noche, y el lunes, sí es pesado. Así que traté de hacerlo más ameno. O sea, ¿alguien más? Francisco, muchas gracias por el comentario. Antonio Urbina, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues sin nadie más, les agradezco su generoso tiempo. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche en este mismo link. Nos vemos. Hasta luego.